Hola, ¿cómo están gente youtubera? ¿Cómo han estado? Hoy es un día muy especial ya que el pasado, lunes, alcanzamos los 100 suscriptores, sí 100, ya sé que no es mucho pero son 100 personas a las que les agrada mi trabajo, y por tal motivo, hoy 31 de diciembre subí este especial, pero ¿por qué es especial? Bueno, el motivo es, porque no tenía planeado subir nada por lo de año nuevo, porque como sabrán mañana subiré un video especial de inicio de año, así que por tal motivo es especial, así que muchas gracias por su apoyo, y sin más demoras que corra vídeo. El circo. El mes de noviembre transcurría lentamente, a la par que el frío se apoderaba de los ciudadanos, preparándolos para las celebraciones de diciembre, el cual representaba quizás, para esa ciudad, el único mes donde se podía dejar de lado el odio y el resentimiento para abrirle paso a la unión familiar. Pero por supuesto, eso no quería decir que la delincuencia en la ciudad se minimizara, al contrario, los robos por Navidad aumentaban increíblemente mientras que la policía de la ciudad ya se había rendido ante los criminales, unos que otros inclusive, uniéndose a ellos. La ciudad había cogido un ambiente depresivo y tétrico durante los últimos años, reteniendo aquellos ingresos que aportaban el turismo, el cual dejó de funcionar por el temor de los extranjeros desde la última toma de rehenes en la ciudad. A pesar de todo lo que estaba aconteciendo últimamente, el señor John Kirai no se dejaba amedrentar por lo sucedido, muestra de ello era que nada ni nadie le impediría abrir su circo en el corazón de la ciudad. John Kirai, un típico hombre de franquicias, tenía un pensamiento que, a diferencia del pesimismo caracterizado en la ciudad, relucía por su buen ánimo y esperanzas de que este se contagie a las demás personas. Es exactamente por este motivo que él creía que su circo le podía dar a la ciudad un ambiente muy diferente. A partir de esto también habría una reacción en cadena entre los empresarios, que al ver el triunfo del circo, se animarían paulatinamente a dedicarle espacio a los ámbitos recreativos en la ciudad en donde todos salgan ganando, los empresarios con grandes cantidades de dinero, los ciudadanos y las familias con grandes sonrisas en el rostro, y la ciudad con una nueva. Así pues, John Kirai empezó con los trámites y el papeleo crucial para ocupar una zona céntrica en el corazón de la ciudad donde establecer su circo y las llamativas luces que llamarían la atención de la ciudadanía. En menos de un mes el circo estaba erguido completamente y los animales del mismo estaban en lugares seguros. Asimismo, el personal estaba preparado mental y físicamente para dar los mejores espectáculos de su vida. John Kirai dio un pequeño paseo por el circo un día antes para observar que todo esté exactamente como debía estar. Las catapultas, los cañones, los asientos, las salidas de emergencia, todos y cada uno de los pequeños desperfectos significarían un fracaso para lo que él se propuso. Entonces John volvió al camerino y se sentó para terminar unos papeleos a última hora. El asiento de John se hundió lentamente haciendo sonar un clic acomodando su columna en una posición muy confortante. John se había dejado de preocupar de la hora que era, él solo seguía terminando su oficio abordado por las ansias de ver cómo reaccionaría la gente ante su espectáculo. De todas formas, con tanta ansiedad que recorría en él, hubiera sido muy difícil echar un ojo. En ese momento John pudo escuchar afuera del camerino, pasos acelerados que recorrían el circo. Segundos después de los ruidos, la luz que alumbraba el camerino se apagó. John pensó que sería algún desperfecto. En el peor de los casos, se trataría de algún vándalo que se habría colado en el circo solo para merodear. Desgraciadamente no era eso. John escuchó como alguien se detuvo en seco detrás de la puerta del camerino. Entonces la puerta del camerino se abrió. John no pudo distinguir por la oscuridad, no sabía de quién se trataba, solo podía ver la silueta de lo que por la voz, pudo saber que era un hombre. ¿Acaso no le gusta la compañía, señor Kirai? Vociferó el sujeto con voz rasposa. A John no le hubiera asustado en lo absoluto si no hubiera notado enseguida que en su mano derecha llevaba un arma blanca. Oye, suelta el cuchillo, ¿sí? Si tienes algún problema lo podemos arreglar hablando, dijo Joan, quien estaba completamente paralizado en su asiento. Ah, el cuchillo. No te preocupes por esto, solo ignóralo, dijo el intruso con mucha confianza. Y te recomiendo que no te levantes de tu asiento, Joan, no querrás que la mina te vuelva en pedazos.
Las palabras del intruso no demoraron en hacer reaccionar a Joan, quien se fijó cuidadosamente en el asiento sin moverse mucho, y aunque no pudo asegurar si era una mina o no lo que se encontraba en su asiento, prefirió no arriesgarse. ¿Qué es lo que quieres? Dijo Joan. Solo quiero trabajar en tu circo. Dijo el sujeto. Necesito trabajo. Joan entonces se dio cuenta de que estaba tratando con un esquizofrénico, o un simple loco vulgarmente dicho, lo que solo le dejaba la opción de ceder en todo lo que diga, provocarlo incluso en la menor medida desataría algo con lo que no podría lidiar. Joan entonces empezó a buscar su celular en su abrigo y empezó a marcar a cualquier número al azar. Sí, puedes trabajar aquí, justo necesitamos a algún animador para el día de mañana en que abrirá el circo y creo que tú eres el indicado, dijo Joan para calmar al sujeto. Pero para hablar de negocios necesito que me digas si es verdad que hay una mina en mi asiento. Claro que la hay, Joan, ¿acaso crees que te mentiría? Exclamó el sujeto, aún oculto por la oscuridad. Pero hagamos algo, ya que has sido tan solidario al aceptarme en el circo, haremos un pequeño juego que decidirá si continúas liderando tu circo, o vuelas en pedazos. Enseguida, el intruso sacó un misterioso objeto de su saco, el cual apuntaba directamente al asiento en el que Joan estaba sentado. Enseguida Joan empezó a sentir electricidad en el asiento, la cual por un momento casi lo hacen saltar de dolor, pero rápidamente se sostuvo del asiento para no activar la mina. ¿Qué mierda haces? Gritó Joan aún con el cuerpo tieso a raíz del pequeño shock eléctrico. El intruso se reía estruendosamente como si se tratara de un absurdo chiste. ¿No te gustó la sorpresa, Joan? Esa fue una pequeña muestra del juego que enseguida seguiremos, así que te detallaré las reglas del juego y sus castigos si las infringes. El juego que el intruso le propuso a Joan era simple, él debía contestar 5 preguntas correctamente, y el intruso desactivaría la mina, y por cada respuesta incorrecta, recibía un shock eléctrico que, el intruso sabía, le harían saltar del asiento activando la mina y haciéndolo volar en pedazos. Primera pregunta, dijo el sujeto. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Joan no tenía otra opción más que seguirle el juego al sujeto que tenía enfrente, cualquier provocación solo le traía más problemas. 116 años, contestó Joan, muy seguro de sus amplios conocimientos de cultura general. Bien, esa fue fácil, dijo el intruso, quien no dejaba de apuntar a Joan con el aparato que sostenía. Segunda pregunta, ¿en qué año empezó la revolución industrial? Joan se dio cuenta enseguida que las preguntas empezarían a volverse más difíciles de contestar. No hay un año exacto para el comienzo de la revolución industrial, dijo con cautela Joan. Pero se le atribuye al siglo AA. Enseguida Joan se vio paralizado nuevamente por un choque eléctrico ubicado en el centro de su asiento. Logró mantenerse sentado solo por poco, su cuerpo estaba paralizado por la electricidad que lo recorría. No, 1780 en Inglaterra, no quieras verme la cara, dijo con calma el intruso. Tercera pregunta, ¿qué tengo dentro de mi saco? Joan pensó en reprochar, pero sabría la respuesta inmediata de parte del intruso, por lo que no le quedó más que adivinar. Nada, respondió Joan. Enseguida sintió que su espalda le empezaba a quemar, ya no sentía sus piernas, y sus brazos, los cuales lo mantenían pegado al asiento, empezaron a moverse sin que Joan pudiera controlarlos. El choque eléctrico que sintió era el último que podía aguantar. Ahora Joan solo se tumbó en el asiento sin poder sostenerse más de él. Joan se había rendido. En realidad, dijo el intruso mientras sacaba un folder de su saco, tengo preparada mi hoja de vida, ya que antes de venir supuse que me contratarías, y claro, alguien profesional como tú debe saber a quién está contratando. El sujeto le lanzó la hoja de vida al escritorio de Joan. Este pudo distinguir aún más a su contrincante de cerca, pudo notar que se trataba de alguien con más edad que él. Lo peculiar del intruso era la desfiguración en su rostro, por lo que parecían ser cicatrices, las que hacían casi difícil de distinguir si era alguien conocido o no para Joan. Cuarta pregunta. Continuó el sujeto. ¿Cuántas personas he asesinado? Muchas, respondió con lentitud Joan, quien se había rendido completamente a lo que tenga que pasar. Muy bien.
Solo te falta responder bien 3 preguntas, mi querido jefe. Le respondió el intruso, quien irónicamente mostraba un tono jovial. Ahora la 5ª pregunta, ¿qué hora es? Joan hacía mucho tiempo que había dejado de ver la hora, ni siquiera podía calcular el aproximado, sus brazos estaban todavía recuperando el movimiento y le era muy complicado sacar su celular y ver la hora. No, lo sé, respondió finalmente Joan. La corriente eléctrica lo hizo caer del asiento paralizándolo en el suelo, sentía en su espalda un sinfín de punzadas que seguían hasta los muslos de sus piernas. Hubo un silencio entre ambos contrincantes, en el cual Joan se retorcía aún en el suelo sin asimilar lo que sucedía. ¡Qué mal!, dijo el intruso. Perdiste, mi querido amigo, hubiera sido fatal para ambos si la mina funcionara. Una mezcla de alivio y dolor inundaban a Joan, quien intentaba por todos los medios de ponerse de pie. No te apresures, amigo mío, dijo el intruso. Tómate tu tiempo para recuperarte, yo debo volver a casa, espero que no te arrepientas de contratarme, créeme, no te defraudaré. Después de decir eso, el intruso se marchó tranquilamente del circo. Joan esperó unos minutos hasta asegurarse de que se había marchado y con todo el esfuerzo del mundo se puso de pie. Joan logró recuperarse completamente para comenzar a alistar sus cosas y marcharse del lugar. No volvería a esa ciudad jamás en su vida. Antes de irse del circo, pensó en llevarse la hoja de vida del misterioso sujeto, pero solo le echó una ojeada. Al parecer no era una hoja de vida, sino un informe médico de un manicomio. En el informe estaban todos los datos del paciente que, según parecía, era el intruso que jugó cruelmente con Joan. Al final del informe, Joan encontró algo que le llamó mucho la atención. Como una especie de firma, se encontraba la carta de un Joker. Joan la examinó detenidamente, entonces su expresión cambió cuando leyó lo que decía atrás de la carta. Joan. El circo entero voló en pedazos a causa de una mina oculta en el asiento de Joan. No muy lejos de ahí, el intruso volteaba de vez en cuando para apreciar el fuego consumiendo la carpa del circo, el cual Joan tenía la esperanza de que le devuelva la sonrisa a las personas de la oscura ciudad. Contratos de muerte. Dicen que cuando morimos, la vida pasa ante nuestros ojos, pero esto no es cierto. Soy joven, y tengo cáncer, eso me ha hecho sensible al mundo espiritual, o eso creo, porque ya he visto ambos lados de la moneda. La mañana del pasado lunes, me desperté mareado, sintiendo mucho dolor y comencé a vomitar por lo que terminé cayendo de la cama. La quimioterapia está acabando conmigo. Pero cuando estaba en el suelo me di cuenta de algo muy extraño en la habitación del hospital donde me internaban. Todo parecía en color sepia, la habitación estaba sucia, muy sucia. Era como si nadie hubiera estado ahí en años. Como no conseguía ponerme de pie, me incliné sobre la cama y me levanté, pero con mucha dificultad. Me sentía muy vulnerable con esa vieja bata verde y con mi trasero expuesto. Salí de la habitación y comencé a caminar por el pasillo. Todo estaba diferente, pero el hospital no estaba vacío. Había muchos pacientes, algunos estaban apoyados en las paredes, tirados en el suelo e incluso arrastrándose. Era una visión del infierno, literalmente. Entré en la sala de pediatría y había muchos bebés, lo que era muy extraño, ya que se trataba del infierno, o de un sueño muy loco. Coloqué mi mano sobre el hombro de una niña que estaba de espaldas a mí, para preguntarle qué estaba haciendo allí, pero cuando la toqué, ella se dio vuelta y pude ver su rostro deformado. Definitivamente no era humana, tenía los ojos muy grandes y saltados, como si tuviera ganchos sujetándole los párpados, su piel era de un rojo muy profundo y se caía a pedazos. Muy asustado di unos pasos hacia la puerta, para volver al pasillo, pero la niña me tomó del brazo, su mano estaba helada, a pesar de su apariencia quemada. Vamos a dar un recorrido por aquí. Me di cuenta de que no era una pregunta. No tenía elección. Ella me sacó del corredor y comenzamos a pasar por algunas puertas, como si fuera una guía turística. Me explicaba por qué las personas entraban ahí, o por qué serían castigadas. Y me habló de mis elecciones. Cuando se está muy cerca de la muerte, como tú, hay que seguir algunos pasos como meditar sobre nuestro comportamiento, lo que deseamos para otros y las consecuencias de nuestras acciones. En realidad deberíamos pensar en eso toda la vida, pero no estoy hablando de religión.
Con certeza tú ya pensaste en cómo y cuándo morimos, a dónde vamos. No se trata de un seguro de vida, sino por el contrario, siendo un seguro de muerte, estoy aquí para ofrecer. Me llevó a una puerta roja que parecía ser una especie de recepción. Cuando entramos, había una fila enorme que no tenía fin. Y ella continuó explicando. Estas personas, todas ellas, están en el purgatorio, que es justo donde estamos. Ellos están esperando para entrar en el cielo. El negocio arriba es muy burocrático. Todo abuso que tuvieras durante la vida tiene que ser pagado después de morir. Por ejemplo, tú tienes cáncer de pulmón, y fuiste tú mismo quien lo causó, no nosotros. Por eso debes pagar, y cuando digo pagar quiero decir que tu alma se debe quedar en el infierno durante un tiempo. No pienses ni por un segundo que es bueno, mucho menos fácil. Aquí abajo somos una sociedad cooperativa, yo pago mis pecados, que son leves, llevando a los turistas para que le den una ojeada a los contratos de la muerte, otros que fueron mentirosos, abusivos y egoístas, tienen que pagar de una forma mucho más sádica, ellos deben torturar a los pedófilos o asesinos, o serán torturados de la misma forma. Las personas con pecados capitales deben ser torturadas por los demonios, la cantidad exacta de veces que cometieron cada pecado, las prostitutas y los falsos sacerdotes son cocinados en un caldero de aceite. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? Mis ojos casi salían de sus órbitas, estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y apenas podría salir aire de mi boca. Ella continuó hablando sobre las personas. Hasta que llegó el momento en que dijo algo que llamó mi atención. ¿Te gustaría comprar un plan de muerte, o prefieres esperar en la fila del purgatorio? Sin duda tomaría un plan, pues según lo que me explicó, el tiempo que tenía que pagar en el purgatorio sería eterno, mientras que en el infierno mi castigo iba en relación con mis pecados, así que como yo consideré que no había pecado mucho en vida, tal vez era mi mejor opción. Pero no fui tan estúpido como para aceptar sin antes leer los términos del contrato. Entonces ella comenzó a leer. Contrato 17, seguro de muerte. Artículo 1. Como el fin justifica los medios, yo, Demian Orozco García, autorizo que mi alma permanezca en el infierno durante 5 días, que equivalen a 5 años terrestres. Durante mi estancia tengo prohibido comer, beber, sentarme, respirar, dormir, hablar o quejarme de ninguna manera, ni siquiera con el pensamiento. De hacerlo, mi penitencia se incrementará un día. Artículo 2. Como forma de cooperativismo, debo torturar con objetos de madera a hombres que robaron o traicionaron a sus esposas. No debo matarlos, ni dejar que se maten por sí mismos, y mi única función será introducir pedazos de carbón encendido por sus orificios. No debo tener piedad ni compasión, ni ayudarlos de forma alguna. Artículo 3. El paquete del seguro de muerte número 17, incluye permanencia durante el plazo previsto en el tercer círculo del infierno, en la sala B, no siendo necesario de ninguna forma que sea llevado a salas inferiores. Artículo F. Final. Yo, Demian Orozco García, soy responsable por mi salida y mi entrada al infierno, y por esa razón no debo interponer de ninguna manera queja alguna contra el ser del núcleo inferior, identificado únicamente como él, en caso de algún trastorno o complicación, aceptando la señal que será situada en mi mano derecha, doy por cerrado el contrato. El asegurado debe cumplir su sentencia durante 5 días, y cuando haya terminado, deberá ser inmediatamente transportado a las áreas superiores y encaminado al área de los recién encarnados. Su alma debe ser inspeccionada en la puerta 17 por el centésimo general Gregorio Samuel, que deberá averiguar si se encuentra desprovista de ninguna parte o miembro. Si es el caso, deberá ser informado al Consejo Regional de las Almas en la puerta 17, para que la parte o el miembro sean restituidos. Firma del contratante. Demian Orozco García. Firma del responsable.
Melissa Manso. Cuando terminé de firmar el contrato, que me pareció algo razonable, sentí un dolor insoportable en mi mano derecha, y noté una protuberancia creciente, roja y llena de pus. Miré a la niña y me dijo: Ten cuidado con eso. Ella me llevó hasta mi habitación y me dejó en la cama de la que me había caído. A continuación me dijo que cerrara los ojos. Los cerré y después todo volvió a ser como antes, por lo menos el techo, que fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. Sentí un dolor insoportable en mi mano, y sabía que no había sido un sueño, y que iba a morir pronto. Miré a la puerta para ver si mis padres habían vuelto, y luego miré a mi izquierda, y me quedé en shock cuando vi a esa niña a mi lado. Ella era realmente hermosa, sus ojos brillantes y azules, y una cara angelical. Pero parecía visiblemente asustada, y sostuvo fuertemente mi mano. Entonces ella dijo: No firmaste nada, ¿verdad? Y yo, confundido, sin comprender cómo sabía, le pregunté: ¿Cómo lo sabes? Sin aliento y asustada ella me dijo: Soy tu ángel de la guarda, y mientras estabas dormido entré a ver lo que sucedía, y te escuché decir mientras dormías que aceptabas algo, y como no despertabas, entré en pánico. Bueno, había una niña como tú, ella hizo un plan de muerte, en el que me responsabilizaba por pasar 5 días en el infierno. La niña empezó a llorar y me abrazó. Fue entonces cuando me dijo: Yo estaba encargada de llevar tu alma esta noche al cielo. Tú has sido un buen chico durante toda la vida, porque has pensado que irías al infierno. Ahora, ¿cómo vas a deshacer esto? Tendré que informar que hemos perdido otra alma. La miré confuso, sin entender lo que pasaba, y ella me contestó con una cara llena de lágrimas y tristeza: No firmes ningún contrato con los demonios ni en tus sueños. La página del diablo. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página. Un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial, y por si fuera poco, se encontraban también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto, es que todas las personas que solían hablar de ello, no tenían ni la mínima idea de la dirección web del sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen que el que busca encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que puedan hallarse por la red, en una simple y llana ventana emergente, apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación, y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso había una pregunta y advertencia sencilla: entrar a este sitio implica entregarte al diablo, ¿estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de vídeos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos, y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio no podría dormir el resto de sus días.
La ventana no tenía ninguna X para cerrarse, detener el proceso no sirvió de mucho, apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado, aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática, en el cual se materializó un ser humanoide desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo, pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. Le hacía saber su horrible futuro solo con gestos, y dejaba que el aire se impregnara con el miedo de Daniel, quien habiéndose entregado al diablo desde su inicio, había pasado a formar parte del elenco, como otros cientos de curiosos cuyos vídeos servían para atraer a nuevos miembros. El Pozo de las Cadenas. Tecate es una ciudad de Baja California, ubicada al final de una peligrosa carretera conocida como La Rumorosa. Alrededor de 1910, en épocas de la Revolución, vivía ahí un matrimonio muy pacífico y trabajador. Era una pareja sin hijos. El hombre cultivaba las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Muy cansados y sedientos, vieron al hombre que trabajaba en sus cultivos y con total educación le pidieron un poco de agua. El campesino se había bebido ya hasta el último trago, pero pensando en el mal rato que venían pasando aquellos forasteros, los invitó hasta su casa para darles agua del pozo. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero, bebieron toda el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Comenzaba a anochecer y no daban muestras de querer marcharse, así que los amables anfitriones les prepararon un lugar para dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada, un grito que a lo lejos retumbaba avisando la proximidad de la muerte en los alrededores. No se sabe qué ocurrió a ciencia cierta, pero se dice que los extraños eran los sangrientos delincuentes que intentaron robar al amable hombre. Aquellos extraños con corazón de piedra, aparentemente disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que torturaban sin remordimiento, pues liquidaron al hombre con una crueldad que nunca habían visto los habitantes de esa zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego le arrojaron piedras encima para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Hay quienes cuentan que por las noches, del fondo del pozo salen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Aseguran que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron. Por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados. Al estar cerca se escucha con claridad el sonido de las piedras chocando contra el agua del pozo. Y hay ciertos desafortunados que cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, como si alguien se ahogara. Otros pocos, con actitud de valientes, que se han atrevido a mirar adentro del pozo, han visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia, y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante. Grilla. En Navidad no todo es Papá Noel, regalos y fiestas. Existen criaturas, como la ogresa Grilla, que cada año, como si fueran la antítesis de Santa Claus, baja a pueblos y ciudades en busca de los niños que se han portado mal durante el año. Los niños islandeses saben muy bien que deben portarse bien durante todo el año o de lo contrario podrían acabar como la cena de Grilla, una gigantesca criatura mitad troll y mitad animal que cada año, y únicamente por Navidad, baja de la cueva donde habita a secuestrar y guardar en su saco a todos los niños que han sido desobedientes.
A pesar de que pasa la mayor parte del tiempo en la montaña, donde se esconde en una cueva imposible de localizar, es capaz de distinguir qué niños han tenido un mal comportamiento y cuáles han sido obedientes. Estos últimos pueden estar tranquilos, pues la Grilla los ignorará totalmente, e incluso aunque entre en sus casas a buscar a alguno de sus hermanos, nunca los tratará de atrapar ni los devorará. Y es que esta criatura, que a veces es descrita como una ogresa, otras como un gigante y en algunas ocasiones se afirma que tiene sangre de troll, tiene un gusto especial por los niños que se han portado mal, ya que al parecer tienen un mejor sabor. Una vez que los detecta no duda en devorarlos vivos en sus camas si tiene demasiado hambre, aunque habitualmente lo que suele hacer es guardarlos en un saco para llevarlos a su guarida donde los cocina vivos para hacer un rico estofado que se comen ella, su mascota y su marido. Por este motivo se recomienda a los niños que se arrepientan de corazón por todo el mal que han hecho y todas las veces que han desobedecido a un adulto. Ya que si Grilla los mete en el saco, la única forma que tendrán de escapar, será llevar un objeto punzante o una pequeña navaja escondida con la que hacer un agujero en el saco, por el cual pueda huir, y, de esta forma salvar la vida. Grilla ha atormentado a los niños en Islandia desde hace cientos de años y su nombre ya se menciona en la saga Islandiga y la saga Sverrir que datan del siglo XIII. Si bien no fue hasta el siglo XVII cuando se asoció su figura con la Navidad. Es tanto el temor que tienen los niños islandeses a esta criatura que en 1746 se declaró un decreto que prohibía aterrorizar a los niños tanto con Grilla como con los Horasbeinar, también conocidos como Yule-Lads. Estos últimos se dice que son los hijos que Grilla tuvo con su tercer marido, Lepalui, un ogro que vive con ella en su cueva y que, aunque también tiene hábitos caníbales, es tal perezoso que nunca sale a cazar. La pareja también es acompañada de su mascota Horakturin, un gigantesco gato de color negro que también sale de su guarida solo en épocas navideñas. Cuenta la leyenda, que antiguamente en las granjas, los granjeros y ganaderos más aplicados y los que trabajaban más duro recibían ropas nuevas como regalo de Navidad. Tanto los padres como los hijos sabían que esa ropa les podría salvar la vida, ya que Horakturin salía de su cueva buscando personas que no llevaran ropa nueva, ya que era un claro indicio de que habían sido perezosas y malos trabajadores. El gato de un tamaño descomunal los atacaba y los devoraba. Este es el motivo por el que en Islandia es muy habitual regalar ropa en Navidad y vestir con prendas recién estrenadas ese día. La chica de la curva. Una de las más escalofriantes leyendas urbanas, la chica de la curva, un fantasma atormentado que busca venganza en la curva en la que fue atropellada. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear y pensó que ya era hora de marcharse a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo.
giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, máxime cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, alguno de ellos mortal. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvo la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí. El vehículo solo tenía dos puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobos se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra. Su mirada seguía perdida, Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde fuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la conciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: «Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas?». Fueron las últimas palabras que escuchó. Después reinó la oscuridad más absoluta. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana. Los veo el próximo año por este su canal y gracias por su suscripción, sus like, y su apoyo compartiendo estos vídeos, para que más gente conozca acerca de esto. Muchas gracias y que se la pasen bonito, y feliz año nuevo. Chao.